¿Qué tal? Videotutorial número 10 del curso de Visual Web Developer en el que terminamos de ver los controles de navegación ASP.NET. Terminábamos el anterior videotutorial viendo cómo crear menús o árboles que cargan los datos dinámicamente desde un archivo que recibe el nombre en Visual Web Developer de Web Sitemap, pero que se trata de un archivo con formato XML. Y decíamos que era posible hacer que estos menús de navegación fueran diferentes según el tipo de usuario. Un menú para los usuarios anónimos, otro para los miembros y así con los distintos roles o funciones que tuviéramos creadas en nuestra aplicación. Este método de ocultar opciones de navegación para usuarios anónimos es se conoce como security trimming, algo así como recortes de seguridad, porque recorta algunas de las opciones del menú para que sean solo visibles para los miembros. Vemos aquí en la aplicación que ya tenemos creada en anteriores videotutoriales un ejemplo de este tipo de menú que varía según el tipo de usuario que lo está viendo. Ahora, tal como estamos, no estamos aún logueados, si pulsamos sobre principal todos vemos los enlaces que son accesibles para cualquier usuario que entre en nuestro sitio. Pero si nos logueamos, creo que era este el login. Ahora ya estamos logueados. Si volvemos a la página de inicio donde tenemos este menú, observa como ahora el mismo menú, si pulsamos sobre principal, aparece una parte para todos y otra solo para miembros, con enlaces que por lo tanto solo aparecen para aquellos usuarios que estén identificados. Esto es un ejemplo de este tipo de menús contextuales que varían según el tipo de usuario que los está viendo. Para poder usar este sistema de security trimming en los menús de nuestro sitio, tenemos que llevar a cabo un proceso que son simplemente dos pasos. El primero de esos pasos lo que tenemos que hacer es en el archivo webconfig, que a medida que vamos trabajando con Visual Web Developer, con ASP.NET, vemos como es un archivo clave, ya que es donde guardamos la configuración que va a tener nuestro sitio en general. Pues un primer paso para poder usar Security Trimming es indicar en el archivo webconfig que el mapa por defecto del sitio, el website map, es el que tiene que utilizar para los enlaces. Y una vez hecho esto, lo que tendremos que hacer es en ese otro archivo, el website map, ya creamos uno en el anterior vídeo tutorial, es indicar cuáles de los enlaces van a ser para todos los usuarios y cuáles van a ser solo para los que tengan un determinado rol o función. De nuevo es muy sencillo, vamos a hacerlo todo paso a paso e incluso vamos a ver cómo crear desde cero un archivo website map para entender el funcionamiento de las etiquetas, que es el funcionamiento de XML, y aunque sea por encima, es necesario conocerlo para poder trabajar de este modo. Lo hacemos entonces y, como decíamos, para empezar vamos a editar nuestro archivo webconfig. Recuerda que según el tipo de aplicación que hayamos creado, este archivo puede ser distinto. A medida que vayamos profundizando en el trabajo con ASP.NET, iremos entendiendo mejor lo que es este archivo, qué funciones cumple y los distintos códigos que podemos escribir en él. De nuevo, no estaría mal, desde luego creo que cada vez más hay que perder esa tendencia a aprender solo de un sitio. Una vez que sabemos la importancia que tiene este archivo, pues buscar información sobre él, intentar profundizar, cada uno utilizando nuestras propias herramientas, nuestros métodos, y hoy la red no es por al alcance de cualquiera, conseguir mucha información. No estaría mal que desarrolles eso, que es una actitud magnífica
la de ser capaz de encontrar respuestas a las preguntas por nuestra cuenta. Y aunque de momento no va a ser necesario para seguir el curso, pero desde luego para profundizar y tener un buen dominio de ASP.NET, entender y tener un buen dominio sobre el archivo webconfig es clave. Pero también es cierto que cuando se está aprendiendo, querer llegar en todo hasta el mínimo detalle, muchas veces, en lugar de permitirnos avanzar, lo que hace es que nos estanquemos con mil dudas y no seamos capaces de ir consiguiendo objetivos, que también es muy importante en el aprendizaje, ver que lo que vamos haciendo tiene resultados. Por eso, de momento, lo que vamos a hacer en el webconfig, simplemente buscamos la siguiente línea que tiene que ser encima de aquí donde ves la etiqueta de cierre de System Web. Y justo encima de System Web hay que colocar el siguiente código. Aquí lo vemos, es esta parte entre las etiquetas sitemap. Aquí lo que indicamos es que use el archivo web sitemap como el mapa por defecto para nuestro sitio. Esta aplicación ya iba con otro de los videotutoriales. Incluiré en este videotutorial los archivos modificados por si quieres ver el código, simplemente abriendo el archivo webconfig que irá con el videotutorial podrás ver este trozo de código incluido. De este modo ya tenemos configurado nuestro sitio para que use el web sitemap. Simplemente ahora guardamos y el archivo webconfig podemos ya cerrarlo. Y con esto lo que hemos hecho de momento es cambiar un poco la configuración general de nuestro sitio para que admita Security Trimming en el archivo web sitemap. Ahora, para poder darle funcionalidad a esta nueva característica, tenemos que especificar quién puede ver qué en el archivo web sitemap. Aquí tenemos el archivo web sitemap que estamos utilizando, aunque, como decía, en un momento vamos a crearlo desde cero para explicar un poco cómo es la estructura. Es sencillo, pero muy mecánico. Recuerda, una de las características en general en programación es que las cosas tienen que ir de un determinado modo y exclusivamente de ese modo. Aquí simplemente que una etiqueta vaya donde no tiene que ir, pues ya haría que todo el archivo nos diera error. Vemos cómo se trata de un archivo XML, aunque no lleve esa extensión. Pero lo que nos interesa de momento, a lo que estábamos haciendo referencia, es que lo único que tenemos que hacer es para cada uno de los enlaces que queremos que sea solo accesible, por ejemplo, para el rol miembros, que es el que tenemos creado, pues le tenemos que añadir rol igual a el nombre del rol para el que queremos que esté accesible este enlace en concreto. Como vemos en esta parte que tenemos aquí, aparecen todos el roles miembros, mientras que en la parte superior no aparece. Estos son los enlaces que ven todos los usuarios, mientras que estos son los que ven solo aquellos que tienen el rol de miembros. Vamos entonces a ver cómo tenemos que crear este archivo, simplemente para hacer referencia de nuevo a el modo de escribir XML. Observa como aquí en el Visual Web Developer aparece el signo menos que nos permite cerrar el árbol. Y observa como dentro del sitemap tenemos un nodo que es el principal, que es el único que aparece cuando entramos en el sitio. ¿Qué es el que vemos aquí? Cuando entramos, en un principio aparece solo el nodo principal. Cuando pulsamos sobre él, aparecen de entrada, como vemos, dos subnodos, todos y miembros, y después en cada uno de ellos los enlaces que contiene.
Observa aquí en el código como si expandimos nos aparecen los dos subnodos que pertenecen al nodo principal, que es el de todos y el de miembros. Si recuerdas, eran los dos que se veían. Voy a quitar esto para que se vea mejor el código, que es lo que nos interesa ahora. Observa cómo aparecen, como decíamos, esos dos subnodos de principal, todos y miembros, y a su vez a la izquierda aparece el signo más, porque contienen a su vez, otros submodos. Aquí lo vemos, abrimos el primero de ellos, que es el que aparece para todos, y aquí tenemos el otro para miembros. Si pulsamos, de nuevo nos aparece. Esto nos permite entender la estructura, que simplemente se limita a abrir y cerrar etiquetas de modo ordenado. En el fondo, así de sencillo es XML. Pero como decía, vamos a crearlo de modo rápido, pero para entender un poco mejor el funcionamiento. Por lo tanto, de entrada voy a cortarlo, dejar solamente lo que se pone siempre en un archivo XML en el principio. Y de entrada la primera etiqueta que tenemos que incluir, que es la etiqueta sitemap. Recuerda que esto, ni mucho menos todo aquí lo que pone, hay que aprendérselo, cosas por el estilo. Recuerda que ya cuando creas un web sitemap, por defecto el propio Visual Web Developer crea un esquema que tú después vas llenando. Simplemente esto es ahora para entender cómo está creado, pero ni mucho menos, aparte sería una auténtica barbaridad. Cada vez que tengamos que crear algo de este estilo, no vamos a estar escribiendo cada vez todo, ni mucho menos. Pero para empezar, sí, recuerda, primera norma clave para escribir XML, que toda etiqueta de apertura tiene que tener una etiqueta de cierre. Si hemos creado una etiqueta sitemap, dentro de la cual va a ir todo el contenido, tenemos que crear también la etiqueta sitemap de cierre. Eso es fundamental siempre que vayamos escribiendo código. Pues ahora, para ir creando los distintos nodos que va a tener nuestro menú o que va a tener nuestro árbol, tenemos que utilizar la etiqueta que se llama así sitemap node, y que observa que va a ser la única que usemos, pero del modo en el cual vayamos anidando o no otros nodos dentro de ella será como vayamos creando la estructura de nuestro menú. Por eso el primero, si recuerdas, que era el que va a aparecer siempre, que es el principal, que recuerda que era el que aparecía en un principio, lo abrimos como sitemap node. Después estos son los atributos que se le pueden ir aplicando. La URL es la ruta que se va a abrir con este enlace, y el title, que es el título que va a aparecer. Y de nuevo recuerda que toda etiqueta de apertura tiene que llevar su etiqueta de cierre. De este modo, de momento, como ves, tenemos creado un nodo que nos lleva el enlace index ASPX y que tiene por título principal. ¿Funcionaría así tal como está? Pues sí. Si ahora con esto vamos a la página donde lo tenemos puesto, hay que guardarlo antes, ya lo sabes, pero observa. Y aquí vemos el enlace. De momento, como ves, no aparece la flecha negra porque no tiene otros nodos o subnodos que dependan de él. Si pulsáramos nos llevaría a la página, pero como es también esta misma, no habría ningún cambio. Pero el enlace, como vemos, ya funciona. Y ahora lo que vamos a hacer es crear subnodos y subnodos de los subnodos para crear nuestro menú de árbol. Pues ahora, teniendo clara la estructura, recuerda que dentro de este nodo queremos incluir dos subnodos que a su vez van a tener otros subnodos. Pues este sería el primero. Sitemap node URL va a esta página y con título todos. Recuerda que siempre hay que cerrarlos. Y ahora pondremos el segundo. Pero recuerda que, por ejemplo, si aquí simplemente pusiéramos ahora este nodo y ahora pusiéramos aquí debajo el otro nodo y luego los cerráramos los dos, ya nos daría error.
Esto es la clave para poder entender el funcionamiento con XML, la forma en la cual tienen que ir las etiquetas de apertura y cierre. Y ahora creamos el otro subnodo que nos lleva a la página miembro. Recuerda que este símbolo es para indicar que siempre hacemos referencia a la raíz de nuestro sitio. Esto, la carpeta miembros, y dentro de ella al archivo miembros ASPX. Esa es la URL, título miembros, y ahora aquí ya aparece, recuerda que es el roles, solo para que lo vean los miembros del sitio. De nuevo tenemos que cerrarlo. Podemos hacerlo simplemente así, pero recuerda que tiene que ir la etiqueta de cierre. De este modo ya tenemos ahora un nodo que es principal con dos subnodos que son todos y miembros. ¿Funcionaría esto de nuevo? Pues lo probamos y vemos cómo exactamente también ahora aparece principal y aparecen los dos subnodos. Y aparecen los dos porque estamos logueados. Si nos deslogueamos, observa como solamente aparece el primero porque el otro, recuerda que es solo para miembros. Aparte ahora ya están operativos. Si pulsamos sobre él nos lleva a la página. En este caso tenemos ahora aquí el otro tipo de menú que veremos en un momento, que nos permite volver. Pero vemos cómo vamos creando el sitemap mediante el uso de las etiquetas. Pues ahora, para seguir creando subnodos de los subnodos, recuerda siempre situarte bien, incluso utilizando los símbolos por si acaso. Y ahora, para empezar, queremos crear los enlaces que van dentro del nodo todos. Pues ahora tenemos que escribirlo entre las dos etiquetas de apertura y cierre de todos. Escribimos el primero de ellos. Y observa como ahora, como se trata de un subnodo que no va a tener más subnodos, y como en XML todas las etiquetas tienen que estar cerradas, observa como ahora aquí al final, en vez de aparecer solo el símbolo de cierre, aparece esta barra inclinada y el símbolo de cierre. Esto indica que es un subnodo que no va a contener a su vez otros subnodos. Desde luego se podría seguir haciendo subnodos de los subnodos de los subnodos. En teoría no hay problema. En la práctica recuerda que poner demasiada profundidad en vez de permitir una mejor navegación, lo que hace es hacerlo más confuso. O sea que no se suele aconsejar más de 3 o 4 niveles, sería mucho. Pues ahora lo único que tenemos que hacer para el resto, esto recuerda que no lleva ningún atributo más, ya que es para todos, no tiene un rol como pasa en los otros. Pues simplemente incluso copiando y pegando y cambiando después URL y título, ya podríamos ir haciéndolo. Pues ahora simplemente copio y pego, aquí lo vemos, como ya tenemos creados los tres nodos. Este es el cierre del de arriba, observa con el símbolo. Y ahora como ya tiene tres enlaces, tres subnodos que aparecerán cuando pulsemos sobre la flecha que está al lado de todos. Y ahora para los enlaces de miembros exactamente lo mismo. Recuerda siempre el tema de las etiquetas. Y ahora pues simplemente hacemos lo mismo, la URL, el título e indicarle el rol que va a poder ver este enlace. Pues con esto, de este modo tan sencillo, tenemos creado un web sitemap que de modo dinámico puede ser utilizado por nuestros menús para recuperar la información. Recuerda que entre otras muchas, la ventaja que nos permite esto es que si queremos cambiar algo en los enlaces, bien incluir otros, bien borrar alguno, simplemente cambiándolo en este archivo, todos aquellos menús o árboles que lo utilicen inmediatamente se modifican también. Pues ahora si lo guardamos, si lo probamos, veremos el funcionamiento que es exactamente igual que el que tenía cuando lo hicimos al principio, ya que el código es el mismo que teníamos antes. Si volvemos a probar la aplicación, bueno, hay que guardar, siempre recuerda guardar antes,
Pues aquí tenemos principal. De momento no estamos registrados, por lo tanto no estamos logueados, por lo tanto aparece solamente el submenú para todos los usuarios. Y si hacemos login, bueno, si ahora vamos a inicio de nuevo, aquí aparece el menú, pero ahora al pulsar sobre él, observa cómo ya están accesibles también los enlaces para miembros. Otra magnífica utilidad y sencilla en su uso, como acabamos de ver, que nos ofrece este sistema de creación de sistemas web dinámicos. En el próximo video tutorial, cuando terminemos con este, vamos a entrar en profundidad en el tema de bases de datos, ahora que ya que en cuanto a diseño y creación creo que está bastante claro, y paso a paso creo que la potencialidad que tiene este sistema pues no se le escapa a nadie. Para terminar, volvemos a ver, aunque ya lo dijimos, pero recuerda que ahora si quieres aplicarle a cualquier menú, a cualquier control, menú o árbol, el website map, simplemente lo arrastras y aquí en elegir origen de datos, nuevo origen de datos, mapa del sitio, y ya vemos como aquí ahora nos aparece con esa información tomada de modo dinámico del website map. Si ahora lo probamos en el navegador, aquí lo vemos, en este caso modo árbol, pero en fin, simplemente es poner un control u otro, el resto como vemos es igual. Y observa que ahora lo vemos completo también porque estamos logueados. Si nos deslogueamos, observa como inmediatamente solo aparece el de todos, que es para los usuarios anónimos también. El otro tipo de control de navegación es el denominado Sitemap, que aquí vemos. Ese control nos permite crear un tipo de menú similar al que vemos aquí, que en inglés se denomina Ice Brown, cejas, o también breadcrumb, que hace referencia a esa especie de desmigajamiento en submenús que permite este tipo de control. Se usan mucho y son muy útiles, por ejemplo, en los foros, aunque pueden utilizarse en cualquier sitio web. Este tipo de sitemap nos provee una vista rápida de dónde se encuentra el usuario dentro de la jerarquía de navegación y también enlaces rápidos para movernos de un sitio a otro de nuestro sitio. El nombre hace referencia a que para usarlo, en este caso, obligatoriamente tenemos que tener un archivo web sitemap, pero teniendo ese archivo creado, el uso de este tipo de control realmente es muy sencillo y tiene una gran potencialidad. Para probarlo he creado una página nueva con un tercer nivel para que se vea la forma en la que se puede navegar. No estaría mal como práctica que intentaras tú crear ahora en esta misma aplicación cómo tendríamos que hacer para que apareciera un tercer nivel con como vemos, un enlace que se llama productos, por ejemplo. Lo único que he hecho es en la parte genérica, justo desde la raíz, es crear una nueva carpeta. Le he llamado productos, por ejemplo, y dentro de ella he creado un nuevo archivo al que he llamado productos también. No le he puesto nada, simplemente el control sitemap que vamos a ver un poco más en detalle. Este tipo de control recuerda que siempre usa el website map. Por lo tanto, si queremos que aparezca el nuevo contenido que hemos puesto aquí, lo primero que tenemos que hacer es incluirlo también en nuestro website map que estuvimos creando antes, y observa como lo único que he hecho es crear un nuevo enlace, ahí lo vemos, que nos lleva a la carpeta productos, que recuerda que es una carpeta totalmente abierta, no es como miembros, que recuerda que es una carpeta solo para los miembros registrados. En este caso simplemente es una carpeta, pero es un tercer nivel
para que nos aparezca aquí en el árbol, en este caso en el SideMapPath, como un tercer nivel del menú. Con esto lo único que tenemos que hacer ahora es llevar un control de los controles. En este archivo no tiene, porque no se lo puede poner, un control SideMapPath, y ya va a utilizar el mapa para crear él directamente todo el recorrido que tenga que hacer. Lo podemos poner en cualquier página. De nuevo, si se puede poner en cualquier página, se puede poner también en la página maestra, lo cual hará que ya automáticamente el propio programa nos indique la ruta para todos. En este caso he modificado un poco la página maestra simplemente para introducir aquí un pie, y lo que vamos a hacer aquí ahora en el pie es introducir simplemente esto. Arrastras el SideMapPath, lo pones aquí. Aquí, como no está en un sitio concreto, nos dice nodo raíz, nodo primario, nodo actual, que son el fondo que tiene como máximo. Como cualquier otro control, podemos darle un determinado formato. Vamos a poner, por ejemplo, este. Y después también podríamos, mediante estilo, pues indicar un tipo de letra, un color, para adaptarlo a nuestro sitio. Pero con esto, sin más, ahora simplemente guardando. Si probamos de nuevo nuestra aplicación, veremos como en todas las páginas, que son todas, en todas las páginas que usen, en este caso, lo que estamos poniendo nosotros, lo vemos aquí en la página principal. Aquí, como no he borrado el otro menú que pusimos, aparece también. Desde luego no queda muy estético, pero observa cómo aparece ese menú tipo ceja. Como decíamos, si ahora nos movemos por el sitio, vamos a cualquier otra página. Cuando nos la cargue, veremos como siempre en el pie va apareciendo ese tipo de menú, tal como indicamos. Aquí aparece, de nuevo teníamos otro menú, un árbol, que antes pusimos de ejemplo, pero observa cómo aparece ya directamente. Si ahora nos logueamos, iremos a la página que tenemos determinado cuando hacemos login, y aparecerá de nuevo toda la ruta con este aspecto. Observa cómo a cualquier sitio que vayamos siempre nos va llevando con esto que aparece debajo. Un buen ejemplo del modo de funcionamiento. En este caso aquí no tenemos más enlaces, pero observa de qué modo tan sencillo conseguimos este tipo de menú que aparezcan todas nuestras páginas, señalando la ruta completa. De nuevo, vuestra página productos que estábamos probando antes, si ahora borramos este enlace que teníamos, guardamos y lo probamos de nuevo, veremos que al estar basado en el mismo, cerrar esto un poco para que se vea bien, observa que en el pie, que sería aquí, como aparece el árbol en todas nuestras páginas, sin tener que hacer nada más. Ya tendríamos este tipo de enlace que, de nuevo, es una forma muy cómoda para navegar, sobre todo en determinados sitios web. Otra gran funcionalidad de estos controles ASP.NET. Recuerda, por tanto, que para usarlo lo único que necesitas es crear el website map y arrastrar un control de este tipo, de SideMapPath, que así se llama, al lugar donde quieras que aparezca. Si lo pones en una página maestra, a todas las páginas que usen esa página maestra, y con el recorrido completo en cada una de ellas de forma correcta, claro. Vamos a terminar este video tutorial viendo otro buen ejemplo tanto de la sencillez como de la potencialidad que nos ofrece Visual Web Developer. En este caso se trata del uso de los llamados Web User Control. No se trata de algo específicamente para la navegación, que era lo que estábamos hablando. Se puede utilizar en muchas otras partes de una aplicación web. Pero en muchas ocasiones, cuando creamos un sitio web, vamos a encontrarnos con contenidos que queremos que se muestren en todas las páginas. Para eso podemos usar las páginas maestras, como ya hemos visto en distintos ejemplos. Pero también seguro que en otras ocasiones nos vamos a encontrar
con que queremos que determinado contenido aparezca en unas páginas sí y en otras páginas no. Un buen ejemplo sería el propio menú Ice Brown, el tipo creado con el sitemap que veíamos hace un momento. Porque cuando estamos en las páginas raíz, como veíamos antes, que aparezca simplemente el nombre sin ningún enlace, pues puede que no tenga sentido. Por lo tanto, es un tipo de menú que es mejor cuando se encuentra en páginas que estén anidadas dentro de otras. Si se trata de un tipo de control que no queremos que aparezca en todas las páginas, otra alternativa sería simplemente en la página que queremos que aparezca, arrastrar y soltar. Con un tipo de control como el sitemap y la mayoría de los que incorpora Visual Web Developer, recuerda que en este caso lo único que tenemos que hacer es arrastrar y ponerlo, no necesita ningún tipo de configuración. Pero sí que si queremos darle un determinado estilo, un color de fondo, determinadas características, eso tendríamos que hacerlo para cada lugar donde queremos ponerlo, porque recuerda que el control cuando lo arrastramos desde aquí aparece con las características por defecto. Por tanto, siempre que quisiéramos llevar a cabo cualquier modificación en el control, tendríamos que hacerlo en cada una de las páginas en el que se encuentra, lo cual puede ser realmente tedioso. Pues la solución más simple para esto es usar un Web User Control. Volviendo al ejemplo de este menú, ceja, Ice Brown, podemos poner el control, sitemap, dentro de ese Web User Control. Lo diseñamos con el aspecto que queremos que tenga, con un color, con un tipo de letra, todo aquello que queramos modificar. Y posteriormente, en lugar de arrastrar en los sitios donde queremos que aparezca el control sitemap, lo que arrastraremos será el Web User Control, que ahora veremos cómo crear. Pero creo que el uso que tiene creo que está claro. Y las ventajas de su uso también exactamente lo mismo. Cuando arrastremos el Web User Control en cualquiera de las páginas, no tendremos que estarlo diseñando cada vez, sino que ya estará diseñado. Y si decidimos cambiar la apariencia del control que está dentro del Web User Control, por ejemplo en este caso sitemap, solamente tendremos que cambiarlo en un sitio e inmediatamente en todas las páginas que estén usando este Web User Control, inmediatamente cambiará también el aspecto que presenta. De nuevo, tremendamente sencillo. Vamos a borrar este para que se vea claro desde el principio. Y para hacerlo, lo primero que tenemos es que crearlo. Pulsamos botón derecho, agregar nuevo elemento y dentro de nuevos elementos, control de usuario web, que es el nombre que le da. Si vamos a usar uno solo, Web User Control, con el nombre que aparece, por ejemplo, por defecto. De momento estamos con práctica. Recuerda que si ves en un sitio en el que el uso puede ser muy cómodo usar este tipo de controles web de usuario, si vas a usar muchos puede que sea mejor crear una carpeta específica para ellos e incluirlos dentro. Eso de momento es lo de menos. Creamos el Web User Control. Aquí lo tenemos en pantalla. Si vamos a diseño, tenemos exactamente una página web en blanco sin más. Pues ahora aquí incluimos todo el contenido que queramos después aplicar a distintas páginas a través del Web User Control. En este caso, como decíamos, por ejemplo, para utilizar el menú Ice Brown, aquí lo tenemos, pero así es como aparece siempre que lo arrastramos desde aquí. Ahora, la diferencia es que con el Web User Control le podemos dar un determinado formato. Por ejemplo, dentro de los formatos automáticos elegimos uno. Pero también más, si queremos, botón derecho, estilo, le podemos también poner un color de fondo, todo aquello que quisiéramos que tenga como características. En fin, ahora no es el momento de diseñar, simplemente para verlo. Aquí tenemos el aspecto que tendría. Ahora sí, siempre guardamos el Web User Control, que recuerda que tenemos aquí en el explorador de soluciones. Y de momento no podemos verlo. Para verlo, ahora lo que tenemos que hacer es añadirlo a cualquier página, y en las páginas en las que aparezca, aparecerá con las características que tenga. Veamos, por ejemplo, con cualquier página, vamos a abrir, por ejemplo, login. Vamos a borrar el que está para no confundirnos. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer en el sitio donde queremos que aparezca, arrastramos el Web User Control.
Si lo vemos ahora en el navegador, bueno, nos aparecería esto. Recuerda que también tenemos en la página maestra puesto este, por lo tanto se aparecerían los dos. Vamos a borrar este para que se vea solo uno. Guardamos todo y probamos la página. Y aquí lo vemos. Recuerda que aquí aparece ahora pues el contenido que incluimos dentro de ese Web User Control. Podría ser cualquier cosa, pues imaginémonos un logo, imaginémonos un texto, imaginémonos un formulario, lo que sea, cualquier cosa, pero que recuerda que lo que nos permite sobre todo es ya tenerlo con unas características, un formato y sobre todo centralizado en un sitio desde el cual modificarlo después simplemente modificándolo en un sitio. Repito, imagínate que quieras cambiar el tipo de letra en el logo que tienes en 200 páginas. Ir página a página cambiándolo o simplemente con Web User Control cambiarlo desde allí. Es como vemos algo intermedio entre la página maestra y tener que poner el control en cada una de las páginas. Muy útil, puede tener aplicaciones de lo más interesante que no son solo, como decimos, para navegación, sino para muchas otras cosas. Pues nada más, terminamos aquí este nuevo video tutorial del curso. Solo señalar que desde luego podemos crear, como decíamos ya antes, el número de Web User Control que queramos. Simplemente le damos nombres distintos y pues podríamos tener uno, como decíamos antes, con el logo, otro con distintos tipos de formularios cada uno y posteriormente, si son muchos, mejor incluirlos en una carpeta aparte y donde queremos que aparezca, arrastrarlo y ponerlo. Y todos esos Web User Control están centralizados y se pueden modificar cambiando solamente este archivo. Pues nada más, hasta aquí el video tutorial número 10. Recuerdo hace aproximadamente poco más de un mes cuando empezamos a plantear la posibilidad de hacer esto, que me planteaba empezar a hacerlo en unos 3 meses. A este paso, dentro de 3 meses estará ya el curso acabado. Ojalá podamos seguir a este ritmo durante mucho tiempo. Nada más, os habló Jesús Conde.